Beto, ¿estás del otro lado? Sí, señora, que estoy. Bueno, estamos en comunicación con Carlos Berucci, si no me equivoco, con quien vamos a dialogar en esta mañana. ¿Cómo andas, Carlos? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? La verdad que un placer tenerte en la primera mañana de Cadena 103. Bueno, te agradezco, el gusto es mío. Bueno, a ver, vamos a presentar a Carlos Berucci. Va a ser una presentación incompleta, lo que falte queda a cargo tuyo. Ujú. Carlos Berucci es ingeniero, creo que me dijo ayer que tiene 52 años, es escritor. Yo la verdad que leí él tiene dos novelas, no recuerdo el título de la segunda, solamente leí la primera, Fangal. Eh, ¿Tiene algo de autobiográfico, Fangal? Sí, tiene algo de autobiográfico. La segunda novela, la que vos no recordabas, se llama Materia Destinable, más reciente. Y Ajá. también, sí, yo creo que siempre hay algo de autobiográfico en mis textos, digamos. Bueno, vos sabés que queríamos tener una charla con vos, no en este caso como escritor, seguramente no va a faltar la oportunidad, sino porque veo que estás haciendo unas críticas literarias muy interesantes, en Línea Noticias. No sé si las haces de manera semanal o quincenal, pero una de tus últimas entregas, si no la última, fue una mirada sobre la obra de María O'Donnell, Aramburu. Bueno, hace poquitos días se cumplió un nuevo aniversario del asesinato del general Aramburu, un hombre bisagra, ¿por qué no? Tal vez en la historia moderna o en la historia reciente, de la República Argentina. ¿Qué te pareció el libro? Sí, bueno, en relación a lo primero, si me permitís, como vos decís, la columna de libros en Línea Noticias es semanal, sale los domingos, ya llevamos 4 años, a partir de la paciencia que me ha tenido Jorge Cotón en su medio. Y bueno, la idea es justamente un poco promover la lectura, la literatura y volcar en esa columna semanal un poco los libros que voy leyendo, que me van atrayendo. En el caso de Aramburu, de María O'Donnell, es una escritora de la cual había leído ensayos anteriores, un ensayo ahí muy interesante también sobre el secuestro de los hermanos Bourne, también en aquella época de los años 70. Con respecto a Aramburu, hay evidentemente un gran despliegue editorial detrás del texto, detrás del ensayo. Obviamente a partir de la oportunidad que da el hecho de que se cumpla 50 años, se hayan cumplido 50 años el mes pasado, de aquel secuestro que conmovió y que, como vos bien decís, constituyó una especie de bisagra en la política argentina. Es un libro realmente interesante que yo recomiendo, que se puede escribir, digamos, original hoy por hoy, sobre un hecho sobre el cual se ha escrito muchísimo y del cual han transcurrido ya 50 años. Bueno, ahí estaba el gran desafío, me parece. María O'Donnell apuesta a una entrevista que tuvo con Firmenich en España, donde él reside. Firmenich no daba entrevistas desde los años 90, creo. Fue muy dificultosa la concreción de esa entrevista, aparentemente por lo que la misma autora dice en su ensayo. Hay alguien digamos, un integrante de la iglesia que hizo de intermediario, alguien al que se está presentado en el libro como alguien muy importante, no sabemos quién, que logró ese contacto con Firmenich, quien, como digo, se resiste un poco a hablar sobre aquel tema. Pero bueno, ni aún así la autora pudo sacarle, digamos, grandes secretos o grandes revelaciones, más o menos Firmenich repite lo mismo. El libro, insisto, es interesante. Por ahí yo eso lo menciono en la nota, hay una especie de ambigüedad en la autora en relación a cómo enfocarse ante ese grupo de jóvenes. Estamos hablando de Fernando Valmedina, bueno, Emilio Massa, Mario Firmenich, eran chicos de 20, 21 años, 22, cuando secuestraron a Aramburu. Hay una ambigüedad
la autora, en el sentido de que por momentos se deja seducir por ese romanticismo que ve, ¿no?, en un grupo de jóvenes que, equivocados o no, intenta o arriesga, digamos, arriesgan su vida por alguna causa que creen justa. Y por otro lado es como que, bueno, cada tanto pone los pies sobre la tierra y dice, bueno, no, esto que hicieron es una barbaridad, es condenable, y digamos, califica con todo rigor a ese despropósito que estos jóvenes hicieron en aquel momento. Lo que Firmenich reclama, sigue reclamando, y yo creo que es atendible, es un reclamo totalmente atendible, es que el hecho no puede ser juzgado de manera, digamos, aislada, como si hubiese sido una especie de mojón en la historia argentina, sino que es un elemento más o un hecho más vinculado a una serie de sucesos violentos que se produjeron en esa segunda mitad del siglo XX en Argentina, y que, como él dice, tuvieron por ahí su origen del otro lado, ¿no?, del bando del otro lado, cuando se bombardeó la Casa de Gobierno en el 55, cuando se produjeron los famosos fusilamientos ahí en José León Suárez, a partir de esa contrarrevolución, intento de contrarrevolución peronista encabezada por el general Valle, el secuestro, el robo del cadáver de Vita. Es decir, hay una serie de antecedentes que, si uno no los analiza o no los pone también en la misma coyuntura, por ahí el juicio que podemos tomar respecto al asesinato de Aramburu puede tener un tinte equivocado, ¿no? Eso es un poco la postura que sigue adoptando, digamos, Firmenich. Bueno, me parece que seguramente es mi mirada. Firmenich se valida a sí mismo, volviendo a ratificar su postura y justificando el hecho. Y fíjate que no es una casualidad que en estos días Firmenich ha vuelto a la Argentina. Me parece que el libro le ha servido de puente, ¿por qué no? O la validación de su postura le ha servido de puente para volver a la Argentina. ¿No te llamó la atención el hecho que sale el libro y a la semana o a los 10 días Mario Firmenich vuelve al país? Sí, es probable, sí. Es un hecho llamativo. Con respecto a la validación que él hace del hecho, como vos decís, él se ampara mucho en un famoso encuentro que hubo en la cancha de Atlanta, creo que durante el gobierno de Cámpora, una manifestación de la Juventud Peronista donde asistieron cerca de 10.000 personas, y que, bueno, 10.000 personas vivaron digamos, se manifestaron a favor de la iniciativa del grupo que él lideraba en ese momento, el grupo Montonero, ¿no? El error está obviamente en confundir a ese grupo, que no deja de ser minoritario, con el sentimiento de todo el pueblo, ¿no? Esa tendencia tan marcada en los años 60 y 70, ¿no?, por muchas agrupaciones revolucionarias que tan vanguardistas que intentaban ser, se ponían demasiado delante del sentimiento de su pueblo, de su gente, de la gente que creían ellos representar o liderar, y a tal punto que se alejaban de su postura, ¿no? Como bien observaron los militares de la Revolución Argentina, es decir, el Lanuse, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay una mirada muy inteligente de Lanuse en ese momento, ¿no? Recordemos que este hecho puntual de secuestro de Aramburu termina con Onganía. Un mes después Onganía se ve obligado a renunciar. Hay un breve mandato de Levingston y después se hace cargo directamente de Lanuse, que era el jefe del ejército, era quien tenía por ahí la visión política más inteligente, ¿no? Lanuse, viendo el cordobazo, que había sido también hecho anterior, un año antes, que también le sucede a Onganía, se da cuenta de que no hay manera de enfrentar al pueblo, no hay manera de enfrentar una guerra civil con el pueblo. En ese caso el ejército obviamente tiene las de perder. Entonces se propone, bueno, separar, aislar a estos grupos más violentos, más radicalizados, y una vez que los aísla, el camino obviamente
es el camino que el de la situación que se presenta completamente distinta. Y bueno, yo creo que por eso Lanuse, pensando en eso, es que le permite volver a Perón, dando por sentado. Yo creo que hay un texto muy interesante también, un ensayo de Julio Santucho. Julio Santucho es hermano de Mario Roberto, el líder del ERP, que también fue muerto por la dictadura. Julio Santucho escribió un ensayo que se llama Los últimos guevaristas. Reside en España también, tengo entendido que es religioso, y él dice: Lanuse en última instancia confía en que Perón no deja de ser un oficial del ejército, ¿sí? Y esa es la gran apuesta, ¿no? Me parece, un poco en esa puerta que se le abre nuevamente a Perón, y que un Perón ya por ahí en el ocaso de su vida, termina confirmando, ¿no? Termina confirmando porque poco tiempo después se dan esos sucesos en donde en la Plaza de Mayo él marca bien las diferencias con estos grupos más violentos, los cuales obviamente se sienten traicionados, porque hay que decir que Perón los utilizó para forzar su regreso. Pero bueno, el resto de la historia ya es muy trágico, muy conocido, y eso terminaría dando lugar a esos años tan oscuros y tan nefastos del proceso que terminan de zanjar, digamos, esa diferencia, y lo hacen con todo el peso de la fuerza, de la violencia y del derramamiento de sangre, ¿no? Pero bueno, eso es un poco el modo que yo tengo de entender aquellos años. Y volviendo al libro de María O'Donnell, insisto, me parece que en cierto modo es esa también la postura que ella intenta imponer, ¿no? Esa es la conjetura que ella también asume de algún modo. Me parece que hay dos hechos que son importantes. Se dice que en aquellos años Aramburu, al igual que después intentó hacerlo Lanuse, tenía la posibilidad o quería tener la posibilidad de tener algún acercamiento con Perón. El único hombre que logró tener los votos de Perón en algún momento fue el doctor Arturo Frondizi, y los militares, o un grupo de los militares, siempre soñó llegar al poder con los votos peronistas. Aparentemente Aramburu habría querido a él lo matan cuando era presidente de UDELPA, Unión del Pueblo Adelante, Unión del Pueblo Argentino, un partido que participó en elecciones, que no fue mayoritario, que no tuvo demasiados votos, pero Aramburu era un hombre, una figura dentro del ejército argentino. En realidad yo no coincido, hay dos temas que están al margen del libro. Una es la participación, la eventual participación que quedaría prácticamente desvirtuada del gobierno de Onganía a través de la figura de su ministro del Interior de la provincia de Buenos Aires, Francisco Imaz. Se habló mucho de ese tema, nunca se pudo probar absolutamente nada, y no coincido con María O'Donnell en que la muerte de Aramburu es el principio de la violencia en la República Argentina. Creo que la violencia política en la República Argentina, como hito importante, puede tener un hecho que después a la larga desencadena otro hecho, y me estoy refiriendo al asalto al policlínico bancario que realiza en aquel momento el llamado Movimiento Nacionalista Tacuara. Eso le provee fondos, fue ayudado por servicios de inteligencia que en aquel momento parecía una novela, ahora se confirma que fue así, de algunos países árabes. Lo cierto es que parte de ese grupo que participó en el asalto al policlínico ferroviario, después se divide, algunos jóvenes giran hacia la derecha, otros giran hacia la izquierda, y terminan enfrentándose en la masacre de Seiza, que realmente sería el hito más cercano de la violencia política en la República Argentina. Bueno, ¿qué mirada tenés sobre, siendo escritor? Te hago una última pregunta porque no tenemos más tiempo, pero la verdad que es un placer conversar con vos. Como escritor y como observador de la política argentina, ¿qué mirada tenés sobre cómo ha manejado el gobierno argentino el tema de la pandemia?
Bueno, la verdad que ahí puedo opinar simplemente como un ciudadano cualquiera, digamos, no creo que mi atractivo, mi atracción por la literatura me dé una condición diferencial en ese sentido. Yo considero que las medidas que se han tomado han sido acertadas, han sido sumamente acertadas. Estamos viviendo una situación inédita que nadie sabe exactamente cómo se debe manejar. La respuesta final a tu pregunta la va a dar solamente el tiempo. Ahí se está hablando de una famosa disyuntiva entre economía y cuarentena. Sinceramente yo coincido en la postura del gobierno en priorizar la salud y la vida de los argentinos, ¿no? En ese sentido me parece que la situación ha sido bien manejada hasta el momento. Bueno, cuando pase la cuarentena y cuando volvamos a fase 1, nos merecemos un café, estimado Carlos Berucci. Sin ninguna duda, Beto, con mucho gusto. Y bueno, agradezco mucho tu llamado. Un abrazo muy grande, que sigas muy bien, ¿eh? Vamos a recomendar tus 2 libros, Fangal, y ¿cuál es el título del otro, del segundo? Es Materia deleznable, que es una frase tomada de un verso de Borges. Perfecto. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Que sigan bien. Gracias. Hasta luego. Así dialogábamos con Carlos Berucci, ingeniero, escritor local que participa semanalmente en el diario en línea noticias.com.ar.